Hola a todos, en el día de hoy vamos a hablar de la poderosa oración de la iglesia, la oración que hizo la iglesia y que se manifestaron incluso el ángel que liberó a Pedro de la cárcel. Vamos a hablar de esa oración, pero antes de que nosotros abordemos este tema, nosotros deberíamos de definir la palabra iglesia. Y es que la iglesia no es una revelación griega, sino una revelación hebrea. La palabra, usted no encuentra en el hebreo la palabra iglesia como tal, porque realmente la palabra iglesia es una traducción que se dio del hebreo al griego. Así que nosotros en la Biblia tendríamos que mirar cuáles son las raíces en el Antiguo Testamento de esa palabra y pensar que cuando el Señor Jesucristo habló de iglesia, lo más seguro es que Él no dijo iglesia, como se dice en griego, eclesia, sino que lo más seguro es que Él haya utilizado los términos en hebreo para dar esa enseñanza, teniendo en consideración que el Señor Jesucristo pues era un maestro judío del siglo I, que lo más probable era que no hablaba en griego y que lo que hablaba era hebreo y era arameo, que era común al pueblo al que Él estaba enseñando. Ahora bien, entonces cuando usted ve esa palabra iglesia en el Nuevo Testamento, viene de eclesia en griego, que lo que significa es como los que son llamados afuera o una asamblea convocada. Esa expresión asamblea convocada sí tiene mucho asidero en el hebreo. Nosotros, por ejemplo, vemos en Mateo 16:18 sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo más seguro es que el Señor no dijo iglesia. Lo más seguro es que sobre esta roca edificaré mi cuerpo, sobre esta roca edificaré mi asamblea o sobre esta roca edificaré mi congregación, porque eso serían las terminologías utilizadas en el hebreo. Pero, en fin, lo importante es que nosotros podamos entender y que es bien, esto nos va a ayudar a nosotros a no ver la iglesia como institución o organización, porque no se trata de institución o organización, se trata del grupo de personas. El significado realmente está más establecido en ser pueblo de Dios, en un cuerpo eclesiástico, en una asamblea, en un grupo de personas. ¿Cuál es el término en hebreo para comunidad, para asamblea, para convocación? Ese es kahal. Y esa palabra significa eso, asamblea, congregación o pueblo convocado por Dios. Eso es lo que somos nosotros, lo que se tradujo en el griego como iglesia. Es eso, es un pueblo convocado por Dios. Se usa ese término tal cual, se utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse a un pueblo reunido delante de Dios. En Deuteronomio, por ejemplo, 9, capítulo 9, verso 10 dice la palabra: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que os ha hablado Jehová, que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego en el día de la asamblea. Y allí la palabra es kahal. Así que lo mismo sucede en Salmos 22:22, cuando dice: en medio de la congregación te alabaré. Allí se utilizó la misma palabra kahal. Entonces se necesita ver cuál es realmente la raíz, porque esto se trata de pueblo convocado, no de organizaciones, no de instituciones, es el pueblo cuando se convoca. Así que si 2 o más se reúnen en el nombre del Señor y hacen sus tareas espirituales, pues se ven resultados. Entonces observemos, por ejemplo, otras palabras relacionadas con comunidad o testigo o asamblea es edah. Esa es otra es mishpachá, que es familia o clan, así que es grupo de personas. El otro es beit, que quiere decir casa, o como casa de Dios. Es exactamente como cuando se erigió el pueblo. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en alguna ocasión dijo: mi casa será llamada casa de oración. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, ¿a qué nos reunimos? Entonces, lo que debemos hacer es orar, es glorificar, es exaltar, es entender el poder que tenemos todos nosotros como comunidad cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Así que esto es importante que nosotros lo entendamos, porque si nosotros entendemos eso, podemos comprender que la iglesia viene de ese concepto hebreo kahal, y eso nos libera de ver la iglesia como una estructura o edificio y nos permite vivir la realidad de ser un pueblo convocado por Dios, una familia espiritual, una casa viva donde habita la presencia de Dios y una asamblea que testifica la gloria de Dios.
¿qué diríamos pues entonces? Que la iglesia, realmente el concepto de iglesia, el concepto raíz de iglesia está en el pueblo que ha sido llamado por Dios, que ha sido convocado por Él, para que nosotros anunciemos todas sus verdades y seamos su cuerpo, el sitio donde Él se manifiesta. Ya teniendo claro esto acerca de iglesia, entonces vayamos a este milagro poderoso de esa comunidad, este grupo de personas que se reunían a, a interceder, a orar y a buscar las cosas del Señor. Veamos ese ejemplo, lo vemos en el libro de Hechos en el capítulo 12 y vamos a mirar el contexto. Dice allí que Jacobo estaba muerto y que Pedro fue encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que eso había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces vemos el contexto, las cosas no estaban nada fácil para la comunidad que seguía al Señor Jesucristo. Unos perseguidos, otros muertos y ahora Pedro está encarcelado. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Siempre la referencia que hacen las escrituras acerca de las fiestas del Señor. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, a 16 hombres, 16 soldados para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Terminada el tiempo de la Pascua, ahora sí se los entrego para que hagan ustedes lo que quieran. Ese era el plan de Herodes. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, es decir, la asamblea, el grupo de personas que seguían al Señor Jesucristo, hacían sin cesar oración a Dios por él. Aquí está la clave. Primero, la unidad. Ellos estaban juntos y estaban haciendo sin cesar oración a Dios por él. Me llama la atención siempre la claridad, ¿no? ¿A quién le está haciendo usted la oración? La razón que le estaban haciendo esa oración, la unidad y entendiendo que esto tenía que ver algo con Dios. Y en esto yo me quiero detener en lo que significa la palabra Israel. Por eso es que nosotros somos la Israel espiritual. Porque Israel es todo aquel que pelea junto con Dios y con los hombres para vencer. Entonces, cuando nosotros venimos como pueblo de Dios, un pueblo, el que realmente se constituye como pueblo de Dios, tiene que ser un Israel. Una persona que pelea junto con Dios y con los hombres para vencer. Eso es lo que estaba haciendo esta comunidad, este grupo de personas que seguían al Señor Jesucristo. Ellos lo que hicieron fue pelear junto con Dios y con los otros compañeros, con las otras personas de la comunidad para poder vencer. Eso es ser Israel. Así que dice después en el verso 6, empieza a contar cómo fue que Pedro es liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, es decir, sujétate tus ropas, ajústatelas y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Es decir, Pedro pensó que él todavía estaba dormido, que eso que estaba sucediendo era solamente una visión. Y después en el verso 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, como que por fin me despierto, me doy cuenta de que realmente estoy despierto y que esto sí está pasando, dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que él sabía que no le esperaba nada fácil si lo entregaban en mano de los judíos. El verso 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Escucha esto, estaban reunidos en las casas. Ese es el punto de la iglesia. Es la comunidad, es el grupo de personas que se unen a hacer las prácticas espirituales, entendiendo que ellos pelean junto con Dios y con los hombres para vencer.
Así que, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Yo creo que eso nos pasa muchas veces. A veces el gozo no nos deja ver con claridad algunas cosas, y en este caso está como que uno está orando para que Dios haga un milagro, y cuando aparece el milagro, como que no creemos el milagro, como que estamos... y observe lo que sigue sucediendo, porque ella no solamente lo deja allí en la puerta. Dice el verso 15, y ellos le dijeron, en verso 14 primero, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Es decir, los otros que también estaban orando, estaban como que no estás en lo cierto, no creemos que eso haya sucedido. Así es que, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Entonces, escucha esto, esto es supremamente interesante. No creían todavía, era como que estaban clamando, pero la misericordia de Dios es mucho más grande. A veces nosotros debiéramos de estar en la expectativa cuando estamos en oración, pero aunque no estemos, la misericordia de Dios es mucho más grande que las torpezas nuestras. Dice el verso 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre todos los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a la guardia, escuche lo que sucedió aquí, grave, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Así que esa es la situación. Claro que Herodes paga después todos sus extravíos y lo que hizo con el pueblo del Señor, porque nosotros no tenemos que vengarnos de nada. El Señor se encarga de hacer las cosas. Después Herodes muere, y no de una forma muy ortodoxa que digamos. Aquí el punto es este: orar sin cesar. Que si nosotros entendemos la importancia de la comunidad, la importancia de ser pueblo de Dios, la importancia de unirnos, la importancia de ser Israel, si nosotros entendemos esos principios, con toda seguridad que va a ser muy diferente, no solamente nuestra relación, sino el trabajo que vamos a hacer y lo efectivo que vamos a hacer. Porque nosotros somos un pueblo convocado por Dios, somos una familia espiritual, somos una casa viva donde habita la presencia de Dios. Somos una asamblea que testifica de la gloria de Dios. Nosotros nos hemos levantado como testigos, nosotros vivimos los milagros, experimentamos los milagros, creemos en los milagros y testificamos de esos milagros. Eso debe ser una de nuestros nortes como comunidad. Así que siempre cuando le pregunten, bueno, sí, somos iglesia o asamblea, pueblo de Dios, lo que quiere decir que nosotros somos Israel, somos el pueblo de Dios, aquellos que hemos aprendido a pelear junto con Dios y con los hombres para vencer. La unidad tiene que ser fundamental en esto. Una actitud de arrepentimiento ante el pecado, un clamor, fe y un propósito común nos tiene que distinguir a nosotros como comunidades de amor, esperanza y fe. Bueno, espero que este video haya sido bendición para su vida, y recuerde que si lo fue, por favor, compártalo, comente, dele like, suscríbase al canal, y nos vemos en un próximo estudio de Sabiduría y Poder. Bye.